Buenas noches, gracias por venir. Me acompañan las diputadas Cecilia Cairo y Gabriela Barreiro de la Comisión de Vivienda de Diputados del Frente Amplio. Y queríamos hablar con ustedes porque estamos tratando un proyecto de ley urgente que vino del Poder Ejecutivo, que fue aprobado hoy por el Senado, intentando arreglar un zafarrancho que ha hecho el Poder Ejecutivo, especialmente la Agencia Nacional de Viviendas, no tomando medidas durante 2 años para evitar perder 400 millones de dólares en créditos hipotecarios, a pesar de las reiteradas manifestaciones y advertencias hechas por la representante del Frente Amplio en el directorio. Han sido absolutamente omisos, han sido absolutamente irresponsables e incompetentes en la gestión pública, y en ese sentido nosotros estamos planteando que tanto el presidente, el arquitecto Klaus Mill von Metzen, como el vicepresidente, el escribano Gustavo Borsari, que ya había sido integrante del directorio del Banco Hipotecario y que le entregó al gobierno del Frente Amplio un banco absolutamente fundido, deben dar un paso al costado. Dejo a las compañeras para cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. A mí me gustaría también manifestar que vemos con gran preocupación lo primero, y somos reiterativos de que estamos legislando prácticamente muchos proyectos como grave y urgente, pero este tiene la característica que vence el plazo ahora el 24 de julio, y si nosotros no los votamos, las arcas del Estado van a ser las perjudicadas. Y entendemos también que hoy en el Senado, cuando se le pidió la comparecencia de las autoridades, tanto de la agencia como del Ministerio de Vivienda, las respuestas la verdad que fueron bastante pobres, en el sentido de que hubieron cuestiones como no vimos el expediente, no entró en la agencia, tenemos constatado de que sí, que entró, que esos 2 años de plazo que tenían no se cumplieron, y que en definitiva hoy estamos tratando de legislar en forma rápida. El Frente Amplio va a dar su voto porque entendemos que es muy importante preservar las arcas del Estado en una cartera que para nosotros es fundamental, que es el tema de la vivienda. En realidad, para los que piensan o dicen todos los días en cada medio de comunicación de que nosotros, la oposición, lo único que hacemos es poner palos en la rueda, estamos demostrando hoy que más allá del error, que es un horror que cometió el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, nosotros estamos acá porque vamos a defender los intereses de la gente, porque los remates si no parten y hay gente que va a quedar con problemas gravísimos, porque no se tomó en cuenta un informe del área jurídica de la propia agencia que alertaba que estos artículos de la ley de urgente consideración, así como lo hicimos nosotros, ponía en peligro los fondos del Estado. Y por eso es que estamos reclamando que esos 2 directores del oficialismo den un paso al costado. Creemos en la institucionalidad, creemos en las herramientas de gobierno. Al presidente Lacalle Pou, hoy ese directorio lo dejó regalado, y deberían, si realmente forman parte de una coalición y creen que lo más importante es la gente, dar el paso al costado y retirarse para tener un gobierno que realmente cuando nos hable podamos confiar. Porque lo que hicieron fue mentir en el Senado, diciendo que no conocían el expediente, y tenemos pruebas de sobra en las actas del directorio que el expediente lo conocía muy bien y fue reclamado varias veces. Por eso, porque no ponemos palos en la rueda, no solo hicimos el quórum, fuimos nosotros que permitimos que este proyecto se votara, porque no había ni siquiera los diputados suficientes del oficialismo para votar esto. Gracias. ¿Preguntas de la prensa? Martín.
Sí, ante dudas que se plantearon respecto a el volumen o el alcance de estas deudas hipotecarias, hubo un primer trascendido que hablaba de 50 millones de dólares. Hoy de tarde, tras el debate en el Senado, en función de esos créditos hipotecarios, se llegó a calcular más de 400. Bueno, exactamente cuál es la cifra. No hemos logrado que nos digan cuál es la cifra, ni las autoridades del Ministerio, ni ahora quien ofició de miembro informante del proyecto. Efectivamente, al principio se habló de 50 millones y de 5.000 hipotecas. Hoy el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda habló de 2.500, pero aquí se informó que son 400 millones de dólares la pérdida potencial en la agencia y 50 millones en el Ministerio de Vivienda, y no tenían conocimiento de cuál era la posible pérdida en el hipotecario, que nosotros creemos que no debe haberla porque, como dije antes, dejamos un banco hipotecario absolutamente saneado. Igual incertidumbre tenemos con los plazos. Hablaron de que el plazo era el 9, que el plazo era el 14, que el plazo era el 24, ahora se planteó que era el 25, hoy en el Senado se planteó que era el 19, o sea, es realmente de una falta de profesionalidad, de una improvisación asombrosa lo que estamos viviendo en este episodio. Vamos a otra consulta. Si podían explicar, porque es bastante complejo de entender también por qué estos dos artículos que se introducen en la ley de urgente consideración tienen estas consecuencias, por qué hay que tratarlo de manera urgente, ese plazo que se había dado de 2 años, y qué es lo que se estaba modificando, ese Código Civil, qué se buscaba con esos artículos. A ver, los plazos de prescripción, o sea, los plazos en que caduca la posibilidad de un acreedor de reclamar una deuda, eran de 20 años. La ley de consideración dijo que no sean de 20, que sean de 10. ¿Qué es lo que pasaba? Había en esos segundos 10 años, digamos, un conjunto de préstamos que estaban otorgados o de acciones judiciales que caían porque uno corría el plazo. Entonces, en otro artículo de la ley de urgente consideración se estableció démosle 2 plazos más a quienes están en esa situación, a quienes si ese día la ley entraba a regir, sus deudas prescribían, para que las instituciones puedan accionar en la medida que no tengan nada inconveniente. Esa acción que tenían que realizar es la que no hicieron en la Agencia Nacional de Vivienda y tampoco hicieron en el Ministerio de Vivienda. Una consulta con respecto al tema de cómo fue este proceso. Nos decía recién hace unos instantes en la Cámara de Senadores Borsari que se va a hacer una investigación administrativa y va a pedir además posiblemente un sumario a un abogado de carrera de la agencia a quien responsabiliza de haber archivado este expediente y que no llegó de esa forma a las autoridades. Recién acaban de decir lo contrario, entonces querría saber cómo se puede argumentar el planteo que están haciendo. Miren, Borsari es una chicana política, claramente, porque lo tenía la Secretaría de Gerencia General, eso significa que lo tenía el directorio. Es más, hay actas, y tenemos las actas, si ustedes no precisan, donde se ha reclamado pertinentemente dentro del directorio justamente que ese informe jurídico se tenga en cuenta porque los plazos se acotaban. Y sin embargo eso no pasó. Es fácil responsabilizar a otros cuando los responsables directos de esas situaciones es el directorio, y las actas del directorio lo demuestran. No nosotros, las actas del directorio que hablaban de este expediente, que por eso buscamos. Si se reclamaban cada una de las actas tener en cuenta ese expediente 2020, nosotros buscamos ese expediente para ver qué decía. Y justamente lo que decía eran 2 cosas. La inclusión financiera y los cambios que significaban, es decir, que a la agencia podía venir alguien con $100.000 y pagar el contado y no había que decirle de dónde venía la plata. Eso era uno de los artículos de la LUC. Y el segundo, lo de la prescripción adquisitiva, que pasaba de 20 a 10 con un plazo de 2 años, que era importante en esos 2 años fijarse qué carteras tenían problemas para poder responder y no perder dinero. Y eso fue lo que no se hizo. Se archivó en enero del 2021 y nadie sabe por qué. Pero quien lo archivó fue la Secretaría General, que depende directamente del directorio.
no le dio importancia a un informe que pasó por todas las áreas de la Agencia Nacional de Vivienda. Hola, por acá, Nicolás González de BTV Noticias. Más allá de pedir un paso al costado de estas autoridades y más allá también de lo que va a ser a nivel legislativo el tema, porque el Senado ya lo aprobó, seguramente diputados va a tener los votos, ¿maneja el Frente Amplio alguna acción legal, alguna otra acción, alguna otra medida para tomar en este caso? No hemos definido nada en ese sentido. Este proyecto entró hoy, ayer teníamos otra versión del proyecto distinta que iba a entrar por diputados, hoy vino lo que debía venir, que es un proyecto del Poder Ejecutivo, con tanta vergüenza que ni siquiera nombra la ley de urgente consideración en la exposición de motivos, y tan urgente era que lo que están planteando ahora es un plazo de 4 años, o sea que va a ser un plazo de 6 años que va a tener el Poder Ejecutivo para hacer una cosa que cuando se trató en el tratamiento de la ley de urgente consideración, nosotros dijimos que había que tratarlo con tiempo, nos dijeron que no porque era urgente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos.